Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. Como muchas de las que hemos hecho acá, tienen un carácter dependiente no por la oposición de lo que representamos quienes nos sentamos aquí en estos sillones, sino porque son temas que la sociedad colombiana merece conocer a profundidad, aprender, entender. Yo mismo soy el primero que aprendo de estas conversaciones y ese es el propósito. Y digo que es pendiente porque esta historia que nos va a ocupar esta próxima hora, escrita por Diana Salinas Plaza, periodista de investigación, directora del portal Cuestión Pública. Es una historia que estábamos esperando muchos colombianos y muchas de las personas que nos hemos dedicado al periodismo en el país. Es una historia que sobrevolaba en los consejos de redacción, en las conversaciones. Todos los periodistas investigativos del país tenían una palabra clave para referirse a lo que había empezado a pasar a mediados de los años 90 en Antioquia con la conformación de las Autodefensas Unidas de Córdoba y del Urabá, en cabeza de los hermanos Castaño, y después de la muerte de Pablo Escobar, con uno de sus lugartenientes apodado Don Berna. Esa historia comienza, o más bien, tiene un punto de inflexión en un lugar llamado el Parqueadero Padilla. Hoy vamos a hablar con Diana Salinas Plaza de un libro que yo quiero decirles antes de que conversemos que es de obligatoria consulta. Esta conversación ni ninguna de las que vaya a dar Diana en estas semanas podrá agotar el inmenso talento y la manera en que ella realmente de manera admirable ha investigado durante más de 6, 8, ya nos contará cuántos años, este caso del laberinto del parqueadero Padilla y la manera además, y tengo que decirlo porque no me importa decir los adjetivos cuando lo siento, magistral, como ha tejido, urdido, un relato que nos aclara muchas cuestiones que siguen estando pendientes en el país. Gracias, Diana, por estar aquí. Ay, Juan David, a vos por invitarme. Muchas gracias. No vamos a hablar de la génesis o de tus implicaciones personales, que las hay muchas explícitas en el libro, sino de un poco lo que yo pretendo en estos ejercicios, que es contarle a la gente de manera meticulosa asuntos tan graves como el que nos va a ocupar hoy. Okay. El Parqueadero Padilla es un lugar en el centro de Medellín, que sigue existiendo además, está allí. Tú lo has revisitado muchas veces para escribir este libro, que tiene el correlato, o que tenía más bien, la información de las contabilidades de las empresas que estaban colaborando en 1998, cuando el 1 de mayo, el 30 de abril, en la víspera del 1 de mayo, un grupo del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de la Nación, con sede en Antioquia, hace un allanamiento. Ese es un punto de inflexión y me gustaría preguntarte, ¿qué es, para la gente que no tiene ni la menor idea, el Parqueadero Padilla? ¿Qué significó durante tanto tiempo, casi 30 años de silencio, ese lugar y qué era lo que tenía y lo que todos ustedes como periodistas de investigación se preguntaban y necesitaban conocer? Y hoy, gracias a Dios, podemos conocer todas y todos. Bueno, básicamente era la oficina financiera de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, del momento que era como la nueva fuerza federada, yo le llamo federada, ya te voy a contar por qué, del paramilitarismo, de ese paramilitarismo de los años 90, que nos encontramos todo el país en esa oficina con las finanzas de un grupo supremamente organizado, grupo criminal, hecho para masacrar, asesinar, como ya lo sabemos hoy, por todo el trabajo que también ha hecho muchísimos periodistas, la Comisión de la Verdad. Eh, y ahí se encontraba esa oficina, en un lugar llamado Parqueadero Bahía, que efectivamente era un parqueadero de carros, Parqueadero público. parqueadero público en el hueco, en el lugar llamado comúnmente el Hueco en Medellín, a escasos metros de la Alpujarra, donde quedaba en la Alpujarra, en el piso 21, la Fiscalía de Medellín, la Fiscalía Regional, y muy cerca también de donde quedaba el CTI de Antioquia. ¿Y ahí qué había? Pues era, eh, a- eh, haga de cuenta que esto era una empresa literal, entonces había nóminas, los cheques de los que recibían las financiaciones, eh, no solo para ese grupo paramilitar,
Esos cheques podían obedecer, por ejemplo, a pirámides del narcotráfico, podía obedecer a seguridad privada que en ese momento se trabajaba como convivir, como bajo la idea y el concepto de convivir. Em, y yo lo resumo muchísimo, era como, fue el primer negocio público-privado que se dio en la gobernación de esa época. Entonces, ahí funcionaba. Y este es el caso, ¿no? Y también termino de contar, ese 30 de abril de 1998 ocurrieron una serie de circunstancias, además de unas llamadas, un operativo previo en el que le permitió a este equipo de fiscales y de personas del CTI llegar a este parqueadero sin saber exactamente qué había, ¿no? Ellos no creyeron encontrar, sobre todo la parte financiera, creyeron encontrar otra cosa, uniformes, dinero, quién sabe qué otras cosas, que también encontraron dinero, pero bueno, se dio como este gran hallazgo un poco fortuito, digo fortuito y casi que ni es la palabra, porque claro, este equipo venía haciendo un montón de redadas operativos y demás que dieron con muchos positivos del momento, hasta que por la fuerza de las circunstancias llegaron allí, ¿no? El libro muestra con mucha pericia cómo aquí había una estructura, no es como nos han querido contar, ruedas sueltas de ejércitos federados que iban atendiendo y haciendo masacres indiscriminadas por todo el país. Una estructura planeada que tiene un origen legal, que tiene un origen en el gobierno de César Gaviria, cuando se legalizan, o más bien se aprueba, que la sociedad civil pueda conformar organizaciones de vigilancia comunitaria privada llamadas Convivir. Eso que pareció una cosa fortuita en el año 93, en el año 95 con la llegada de Álvaro Uribe Vélez a la gobernación de Antioquia, parece tener una cristalización y parece, no lo sé, que tenía o que era parte de un plan para empezar a estructurar esto que 2 años después se va a encontrar en el parqueadero. Sí, todo parece indicar que, digamos que hay trazas dentro del archivo que permiten establecer que ese parqueadero era el funcionamiento para que las Convir pudiera operar. No solo se necesitó el decreto de César Gaviria, también se necesitó todo un andamiaje en la ley que lo hizo Samper, posteriormente a Gaviria, el presidente Samper, pero aún con la ley, las Convir no tenían gente. Entonces el parqueadero Padilla era el lugar donde se provisionaba ese negocio. Entonces, mientras se firmaba en la gobernación de Antioquia la personería jurídica, lo que sucedía en el parqueadero Padilla es que allí se abastecían esas Convivir. Entonces se abastecían de personas, se abastecía de dinero para poder operar, porque eso también se parece algo obvio, pero no lo hemos visto todavía, digamos, dentro de las investigaciones. Y es que, obvio, esto, además de armas, necesitaba dinero para todo, para uniformes, para botas, para moverse, para desplazarse, para llegar, para las comunicaciones. Entonces era el parqueadero Padilla el lugar, además de ser el lugar financiero, donde todo esto era posible y se materializaba. Hay testimonios en el libro que vuelven a conectar la historia de los años 80 con este momento, en donde muchas de las personas que estructuraron el proyecto paramilitar en Colombia tenían una experiencia en lo que habían sido los entrenamientos y formación de mercenarios por Yair Klein y otros mercenarios británicos e israelíes que estuvieron en el país pagados por el narcotráfico, el cartel de Medellín, Gonzalo Rodríguez Gacha, Ernesto Báez y otra serie de personajes que aparecen en el libro. ¿Cómo es esa conexión? Es decir, había una continuidad no fue una cosa de 2 años, había una continuidad de por lo menos una década de personas pensando cómo organizar esto. Hay un testimonio que ya no recuerdo quién lo da, Salom creo que es, en donde dice, nosotros en ese momento pues no teníamos organización, no teníamos ni uniforme, no. Entonces desde ahí se empezó a pensar cómo estructurar algo que ya en el año 95 empieza a ser esta estructura que tú llamas un laberinto y que depende de muchos factores sociales y económicos, de la colaboración decidida del empresariado. Aquí hay citas de muchas personas conocidas que daban dinero a esta estructura
haciendo una especie de pirámide, como dices tú, cruzando dineros con gente, y todo llegaba a ese lugar en donde extrañamente solo habían dos mujeres y un hombre, que va a ser muy importante, ya vamos a hablar de él, en el momento de ese allanamiento. Pero ¿cómo ves tú eso que está sumergido detrás del parqueadero Padilla como proyecto paramilitar en Colombia? Claro, justamente es una especie de mutación del cartel de Medellín. Todo esto que se va a leer la gente en el libro es el resultado de esa mutación. Entonces nos vamos a encontrar con este cartel de Medellín y el cartel de Cali. Digamos que el cartel de Cali lo tengo más investigado en un segundo libro. Hay un segundo libro después de este que tiene un poco más la investigación con el match de los cheques, los empresarios, un poco más detallado. Pero el cartel de Cali también tenía que ver. ¿Y por qué tenía que ver? Empezando porque es el cartel de Cali, los Rodríguez, los que le entrenan a los Ochoa para tener esta estructura empresarial. Son los Rodríguez los que llevaban este tipo de estructura financiera, sobre todo financiera, para llevar a cabo el narcotráfico. Entonces, acá lo que vamos a encontrar es unas trazas de los Ochoa en el parqueadero Padilla a través de una empresa llamada Industrial Pecuaria. Esta empresa está conformada, al menos en su junta directiva. Ese es un hallazgo, digamos, nuevo, a pesar de que está en los documentos y es viejo, pero es de estos hallazgos que cuando se levanta un poco la alfombra, todavía están allí esas trazas de Jorge Luis Ochoa Vázquez. Y en Industrial Pecuaria va a estar el corazón del parqueadero Padilla. Y el lugar donde está el corazón del parqueadero Padilla es físicamente en Urabá, en una zona donde funcionó el bloque Elmer Cárdenas. Y el bloque Elmer Cárdenas para el momento no es que fuera el más narco, digámoslo así, pero sí era la ruta narco, por estar en Urabá, cerca a estos lugares más cercanos al mar, y allí se va a desarrollar también rutas de narcotráfico y era como el control y el corazón narco del parqueadero Padilla. Estamos hablando del Minotauro por ahora, no hemos entrado al laberinto. El Minotauro tiene que ver con nombres, como hemos dicho algunos aquí, de la política nacional. Uno de ellos, por supuesto, Álvaro Uribe Vélez, el otro Pedro Juan Moreno, que murió en extrañas circunstancias después de que un helicóptero en donde iba desapareciera, como tanta gente ha desaparecido que ha tenido que ver con esta historia. 30 años después, el juicio de Álvaro Uribe Vélez tiene que ver con esto muchísimo, por supuesto. Y yo quisiera, dadas además las constancias que tenemos de que había una relación muy estrecha entre la familia Ochoa y la familia Uribe, que me cuentes quién es Álvaro Uribe Vélez, ex gobernador de Antioquia, ex presidente de Colombia, en ese momento en donde se va a establecer esta organización. Claro, pues él es el hijo de un personaje también muy importante en Antioquia, que va a morir también en circunstancias, dice la familia, de una presunto secuestro que iba a haberle al patriarca de la familia. Es hijo de él y esta familia va a ser muy importante porque tiene sus nexos y sus relaciones, bien sea de amistad, de cercanía, por negocios ganaderos, de tierras, caballos y demás en Antioquia. Y esto va a ser como fundante para saber quién es Álvaro Uribe Vélez, ¿no? Y en este camino, en su juventud, pues la familia tiene muchos negocios íntimamente ligados con los Ochoa. Y también tiene negocios inmobiliarios. Entonces, hay una serie de cosas, digamos así, que va a definir quién era. Para el momento en el que él es gobernador, creo que muy poco se conocía de él y de su familia en Antioquia, pero no era que no era que Antioquia no supiera quiénes eran los Uribe Vélez, era que no se sabía realmente los negocios bien, esta relación con el cartel de Medellín, y tengo la sensación, después de haber estudiado este caso,
que los Uribe, no se sabe mucho de la participación real de los Uribe Vélez en el cartel de Medellín. Hay una especie de también de definición, de hecho él queda alcalde, es elegido 83. por, exacto, no por voto popular, Mm. sino designado por el presidente del momento, que era Belisario Betancur. Y, y él rápidamente sale de ese cargo, Destituido porque destituido, parecer alguien llama a Belisario y le dice, usted no puede tener a alguien de alcalde con esas porque relaciones, ¿no? exactamente. Entonces ya había ahí como una especie de hilos, por lo menos un olor que los vinculaba por sus relaciones. Hay fotos, si uno se fuera a los periódicos de la época, hay fotos de Álvaro Uribe en cuestiones, por ejemplo, de tauromaquia ligada con los Ochoa, de caballos, hay allí como ya se veía este ambiente. Y finalmente él va a ser elegido gobernador, y eso es algo que también se trabaja en esta investigación. Es básicamente porque Álvaro Uribe junto con Pedro Juan van a traer ese primer negocio público-privado, que es la seguridad. Ujú. Para acabar, yo lo nombro así un poco haciendo la conexión con el holocausto, para acabar con el problema de la guerrilla, ¿sí? Como, Era así un como, plan, sí, como acabar con el problema judío, acabar con el problema de la guerrilla. Claro, las estadísticas les dan la razón. Es decir, había un número de secuestros impresionantes, la cantidad de ganaderos que perdían la vida en esos secuestros o por no dejarse secuestrar era abrumador. En fin, entonces este negocio, que pareciera también mucho más en su ideología y estructura más cercana a Pedro Juan que a Álvaro Uribe, en todo caso, ese se vuelve también un caballito electoral, y es en ese caballito electoral que Álvaro Uribe logra ganar la gobernación, porque él, dentro de su, digamos, estrategia de campaña, está esto, ¿no? Como que él tiene la solución, la fórmula. la fórmula, y eso se dedican a hacer en esa gobernación. Ese es el Álvaro Uribe de ese momento. Es una persona muy joven para el momento, pero con 34 unos, años. sí, muy, ya con unos nexos de negocio y de Mentiras, familia. 44 años tenía. ¿44? Sí, porque nació en el 51. Ah, Sí. sí. Mm. Entonces, ya él llega con todas estas relaciones y, vamos a decirlo así, de alguna manera las instala en la gobernación. Se conforma entonces un grupo de poder que puede organizar esto en alianza con lugartenientes de Pablo Escobar, que habían ya obtenido un poder, como Don Berna, como Fidel Castaño Gil, como su hermano Carlos Castaño. Por favor. Qué pena, es que olvidé un detallazo, y es el cargo que él tiene en la Aerocivil. Ujú. Él sale de alcalde, y esto va a ser determinante porque desde allí, él ya instala en todos estos cargos políticos que empieza a tener, él ya empieza a instalar estos nexos, ¿no? Desde lo legal. Entonces empieza a darle licencias de vuelo a avionetas que eran de ese grupo. Claro. Y desde aquí, entonces, cuando él llega a esa gobernación, él ya sabe, ellos ya saben cómo acabar con ese problema de la guerrilla, porque el MAS, digamos, toda esta experiencia del MAS, que recordemos que es el grupo de Muertes secuestradores. muertes secuestradores, y es como el primer grupo paramilitar que se crea de esa época, digamos, de los 90, para enfrentar los secuestros. Todo esto ya lo trae el cartel de Medellín, los amigos de Álvaro Uribe ya lo traen, y entonces este tejido se empieza a dar con esto público-privado y va a desembocar en esa gobernación, ¿no? Digamos que el más que está en los 80s por el secuestro de Marta Nieves Ochoa, lo que también propone y instala en el narcotráfico también son dos corrientes que van a estar en tensión 10 años. La de Pablo Escobar, que digamos era un capo de Tuticapi, un hombre que se sentía, digamos, un caudillo, él no obedecía
a nadie y hacía tratos con todo el mundo y no era un hombre, digamos, de extrema derecha. Le parecía interesante el liberalismo, estuvo como representante de la Cámara por una de las facciones del neoliberalismo también, del liberalismo, de Jairo Ortega y de Alberto Santofimio Botero. Pero esa facción, digamos, de una estirpe mafiosa bastante clásica, pues es derrotada con su muerte. Y la que triunfa precisamente es una facción mucho más de ultraderecha, de gente que en el Magdalena Medio, a la luz también de Gonzalo Rodríguez Gacha y otros capos, había entendido que tenían que hacer un sistema mucho más militar, no solo para combatir a la guerrilla, sino para potenciar la industria del narcotráfico que iba a seguir creciendo. Todo esto que yo llamo, o que tú llamas mejor el Minotauro, es algo que ha estado en la conversación pública en los últimos 40 años en Colombia. Acaba de morir Fabio Castillo, un gran periodista que escribió Los jinetes de la cocaína, y digamos son datos que han estado allí disponibles y que muchas veces alguien o algunos quieren discutir. Lo importante del libro es que no se queda en el Minotauro, sino que se pregunta, bueno, ¿y cómo entro a ese laberinto? Y para entrar a ese laberinto siempre ha habido tres nombres o tres lugares, en un caso nombres en otro y una masacre en otro, que son fundamentales en esta historia. El primer nombre de esto es Jesús María Valle, que es un abogado de Ituango, un hombre, un líder social, que empieza a denunciar que en el año 96 se empiezan a producir asesinatos, más de 150 asesinatos documenta en Ituango, y que se resiste a que nadie le pare bolas. De hecho, le pide varias citas a Álvaro Uribe como gobernador, nunca lo atiende, y ese primer nombre es una de las claves que muchos de ustedes, entre ellos María McFarland, Iván Velázquez y los periodistas que han investigado sobre esto, seguían. ¿Quién es Jesús María del Valle y cuál es el papel de esta líder inmolado en el año 96 o 97? Sí. ¿96 o 97? No, lo matan en el 98. 98, 27 de febrero de 1998. ¿Quién es Jesús María del Valle y por qué su voz es una especie de primera vela que todos ustedes van a empezar a seguir? Sí, bueno, yo lo voy a decir un poco en términos mitológicos. Jesús María Valle era como Casandra, ¿no? Él tuvo el papel dentro de la historia de Colombia, vamos a decirlo así, la memoria, de advertir lo que podía suceder con la llegada del grupo paramilitar que llegó a Ituango, ¿sí? Él percibe esa llegada porque, claro, él había sido concejal, había tenido una participación política importante dentro de Ituango, y él sabía muy bien qué era Ituango, quién era su gente, cómo se conformaba. Y la llegada de este grupo hizo que él empezara a advertir. Porque es que además, es que es muy loco. O sea, eran decenas de tipos camuflados, armados, que se sentaban en las plazas, que empezaban a robar a las mismas personas y a andar en los carros, con las cadenas de los muertos. Eran demasiado visibles, y él empieza a decir en la gobernación y al gobernador, ojo, que este grupo que llegó, como llamado número 1, este grupo que llegó, ¿qué? ¿Llegó con permiso de quién? ¿Cómo es que el ejército está, la policía está a metros de este grupo donde está pernoctando y nadie dice nada? O que este grupo ya ha cometido masacres en otras partes y esperamos que en Ituango no pase. Entonces empieza a hacer unos llamados de atención a la gobernación, hasta que eso fue en junio más o menos del 97, donde más él hace mucha fuerza para que le paren bolas, digámoslo en términos coloquiales. Y lo que hace el gobernador en ese momento, Álvaro Uribe, es crear una comisión de paz, ¿no? De neutralidad. Sí. Y esa comisión lo que va a hacer es ir hasta Ituango en helicóptero, no lo incluyen, o sea, lo dejan por fuera de esa comisión, lo deja por fuera de poder informar, contar qué está pasando. Y digamos que en unos siguientes llamados, él predice, por eso hablo de Casandra, él predice que va a pasar una masacre. Efectivamente pasa. Que es la segunda clave. Que es la masacre del Aro. Que es la masacre del Aro. Sucede la masacre del Aro. ¿Qué es la masacre del Aro? Hay jóvenes que nos ven y no saben qué fue la masacre del Aro. La masacre del Aro fue una incursión que hizo el Grupo Bolívar
paramilitar con liderazgo de Coco Banoy y de alias Junior, llegan a este espacio que es como una especie de corregimiento del Aro, y allí, digamos, para ese momento, em, se toman el pueblo durante 10 días. Más o menos. Ellos llegan el 22, la masacre se acaba a finales, los primeros días de noviembre, 22 de octubre, los primeros días de noviembre del 97, y ellos tienen tiempo para todo. Tienen tiempo para, no solo para masacrar, sino que tienen tiempo para robarse todos los animales de los campesinos, tienen tiempo para quemar todo el caserío, tienen tiempo para todo, para violar mujeres, porque nadie habla de, cuando se habla de la masacre del Aro, los crímenes de abuso sexuales que hubo tan terribles y sí, bueno, horrorosos. Tuvieron tiempo para todo hasta llegó un helicóptero. Esto lo sabemos por Villalba, el testigo que luego va a entregarse el siguiente año ante este grupo que está aquí. Él va a entregarse y va a contar lo que sucedió en el Aro de primera mano porque él estuvo allí. Entonces, el Aro es esta masacre, la vaticina un poco con todo lo que está pasando Jesús María Valle, pero no es un vaticinio pues que él sea un brujo o un adivino, es que él ve todas las circunstancias que están sucediendo y él puede ver paso a paso cómo esto va a ocurrir, paso a paso cómo fueron llegando más hombres, paso a paso cómo fueron llegando más armas. O sea, él va notando, lo advierte la gobernación. No tomó las medidas que debió tomar porque efectivamente la fuerza militar, ya lo sabemos, miraba para otros lados para que ellos pudieran llegar a los sitios. La fuerza pública en general miró para otro lado, no había nadie, el pueblo quedó a solas con este grupo y finalmente, posterior a esto, en noviembre, pues Jesús María Valle ahí sí que lo grita a viva voz en noticieros, en programas, y él empieza a hablar del posible presunto contubernio que había entre la gobernación y las fuerzas militares y el paramilitarismo del momento, porque no podía ser que esto sucediera y nadie se enterara, ¿no? Y bueno, y él tenía más pruebas y más. Y él era muy amigo, casi que era un papá simbólico, J. Guillermo Escobar, que era el fiscal de la Unidad 2 que designó Iván Velázquez en la Fiscalía Regional, y él llega un momento, hay una reunión famosa que comenta la hija de J. Guillermo, también la comenta la familia de Jesús María Valle, y dice que él se sienta y dice, no, yo ya sé que me van a matar, ya sé que me van a matar y no me voy a ir, no, que te tienes que ir, que te tienes que ir, le decía J. Guillermo y todos los, Iván Velázquez y todo este grupo, no, que te tienes que ir, no me voy a ir y ya sé que me van a matar, ya sé que mi cabeza cuesta tanto y que y fueron contratadas tales personas, la banda La Terraza, para que me maten. Y efectivamente, a él lo matan en febrero, días antes, como unos más o menos entre 15 días antes, él alcanza a ir, J. Guillermo le dice, bueno, si ya esa es tu decisión, por favor, deja tu declaración en la fiscalía, o sea, oficial. Y él la deja, y esa declaración está dentro de los documentos del Parque de Aropadilla. Ese es Jesús María Valle. Hay una relación, por supuesto, de todas estas personas que no eran tomadas en cuenta, pero que estaban escuchando lo que estaba pasando desde hacía mucho tiempo. Héctor Abad Gómez, asesinado en los años 80, en el año 87, era parte de estos defensores de derechos humanos que denunciaban esa connivencia entre fuerzas militares, ejércitos civiles y narcotraficantes, que fue lo que después resultó en esta terrible historia. La tercera parte de la conformación, digamos, de este triángulo de horror, entonces es el parqueadero Padilla, que comienza gracias a que había habido una escucha. Es decir, todo lo que pasa lo escucha alguien, lo escuchan los periodistas, lo escuchan fiscales. Y cuando tú dices todos los que están aquí, yo quiero rendir un homenaje a los fiscales colombianos, porque todos los que están aquí, la mayoría no están vivos y fueron asesinados de manera sistemática por haber tocado el corazón de ese laberinto. Esto comienza, según Gregorio Oviedo, fallecido hace poco, un fiscal que es encargado por el fiscal general de la Nación de ese entonces, Alfonso Gómez Méndez, para que vaya a ocupar el puesto de director del CTI,
seccional Antioquia, porque quería que alguien ajeno a Antioquia estuviera ahí. Y gracias a que Iván Velázquez es también nombrado como director regional de la Fiscalía de Antioquia. Esos dos hombres, con todo lo que se estaba escuchando, siguen una pista. Una primera pista que es una captura de un señor en Bello, o que se entrega, no es que lo capturen, se entrega. Sí, Él hay les, varios que se están entregando en él la les da época. una información Ujú. y ellos, como tú dices, no saben qué es lo que están buscando, pero empieza a haber una latencia en todos de que tenemos que ir a ocupar ese espacio, por ese parqueadero, porque algo está pasando allá. Ujú. Y eso ocurre el 30 de abril, que es la fecha en donde entra este primer operativo a ocupar ese espacio. Ahí se encuentran con un hombre, alias Lucas, y dos mujeres. Ujú. Nada más. Y unos papeles y una, digamos, una cosa bastante que no les entrega ninguna sospecha, pero al tocar bajo el escritorio se desprende un cajón y de ese cajón salen unos papeles y se inicia esta historia. Ellos ni siquiera saben frente a quién están, quién es ese señor que está ahí. Claro, claro. Entonces, ¿por qué no cuentas un poco todo lo que puede desencadenar una fuente y todo lo que tiene que ocurrir dentro de gente valiosa que han asesinado en este país para echar a andar una investigación, que es lo que va a hacer ya por fin la entrada al laberinto del Parqueadero Padilla? Sí. Bueno, digamos que hay dos partes importantes que Gregorio Oviedo, antes de morir, con quien conversé varias veces, él me hacía hincapié de que fue el CTI, para él fue el CTI el que descubrió el parqueadero Padilla y no la fiscalía. Lo que yo traté de un poco conciliar en el libro es que para Gregorio el parqueadero Padilla llega hasta el C30 de abril, digamos que es su gran descubrimiento con su equipo y su gente, que estos son agentes del CTI, que es el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía, justamente, y los fiscales que tienen digamos, un cargo ya definido de fiscal, que tienen incluso, yo siento que ahí hay una pirámide como medio clasista, ¿no? Un Ujú. poco, que es el que arranca con estos procesos que hace el CTI y junto con el CTI arrancan las investigaciones ya de un carácter distinto, ¿no? Menos operativo, porque lo hace el CTI, y más administrativo. Esto lo hago porque si Gregorio Oviedo estuviera escuchando esto, Estaría querría hacer furioso. esta Y lo aclaración. aclara varias veces en el libro. Exacto. Entonces, bueno, te cuento. Claro, em, ellos estaban abrumados por la cantidad de masacres. Es que era una tras otra que no les daba tregua, no les daba tregua, ni siquiera de llegar, porque no lo lograban, era un tsunami de masacres. Entonces ellos pensaron, el CTI, desde el CTI con Gregorio, ellos dijeron, sabes, golpes de mano. Es decir, lo único que nosotros podemos hacer sin tener que esto se vaya pues a un juzgado, Sin órdenes, exacto, como burocracia. hacerlo directo, como es yendo por quienes tienen orden de captura y se dedicaban a buscarlos. Y cuando los encontraban, entonces unos delataban información, contaban, otros empezaron a entregarse por esa época. Eso sí que me parece interesante, la gente que se entregó. Hubo mucha gente que se entregó a decir, miren, van a hacer esta masacre acá y no estoy de acuerdo y pues estamos hablando de delincuentes, de sicarios, de personas que se entregaban y decían, y se entregaban a este grupo, Que porque entendían la dimensión del horror, ¿no? Ya era... o los sobrepasaba Mm. también la dimensión del horror. Y estos grupos también sabían, que eso era muy interesante, que este grupo no se había dejado filtrar ni por el narcotráfico, ni por la mafia, ni por el paramilitarismo. Y eso era viva voz, porque ellos estaban súper amenazados. Todo el tiempo estuvieron muy amenazados. Desde Gregorio, Iván Velázquez, J. Guillermo Escobar, pero también todos Los agentes, los todos. Y esto lo investigadores. sabían, ¿no? Entonces llegaban y se entregaban donde ellos, porque sabían que ellos podían hacer algo con esto. Entonces, en esa actividad y en este trabajo que ellos estaban haciendo, encuentran un alias Nietzsche que les cuenta de otra persona que ellos empiezan a interceptar, y esta persona que empiezan a interceptar se tiene como, llega a la clínica por alguna razón, y esta persona les cuenta que hay dos lugares.
el parqueadero Padilla y otro lugar. Un lugar en un centro comercial Cafetín, donde sí. Y Millos, ¿no? ese es Es otro. otra cosa. Sí, pero ya cuento porque ahí está como el obelisco. Ujú. El obelisco está rondándoles a ellos. Entonces, esa mañana del 30 de abril, según los expedientes, reciben una llamada del 9800 en donde dicen que hay una trooper azul que va a pasar por Sopetrán con uniformes, armas y un dinero. Y ellos, esa era la otra, ¿no? Pereza cero. Ellos a la hora que fuera, el momento que fuera, arrancaban. Y arrancaban con toda. Eso me sorprendió muchísimo. Sin mayor protección, ¿no? Porque iban por ejemplo, a ese operativo fueron 2 apenas, y en una moto. O sea, y es aquí, según Oviedo, la versión de Oviedo, es que haciendo este operativo, él le pide a uno de su jefe de investigaciones, que es Sergio Humberto Parra, le pide que vayan de una vez, ya no esperen más, al parqueadero Padilla, a esa dirección que da con el parqueadero Padilla, que ellos ya hicieron aquí como una especie de destapada grande, porque cogieron a 2 personas, entre ellas alias Cadavid, y al coger a este pez gordo que ellos creían que era muy gordo, alguien súper importante dentro de la estructura, dijeron, pues vámonos ya de verdad a destapar esto con toda. Exacto, les entró el afán. Los documentos dicen que fue a través de una llamada. Yo creo que pudieron confluir circunstancias de que alguien que ellos tuvieran interceptado o que ya les estuviera dando información, llamar y les dijeran, vean, va a pasar la trúpela acá. Sí, como que eso pudo haber pasado. Y llegan hasta esta oficina en donde se encuentra con alias Lucas. ¿Quién era Lucas? Jacinto Alberto Sototoro, es un hombre de pila, digámoslo así. Él es, en ese momento, el jefe financiero de la SACO. El segundo de Carlos Castaño. Exactamente. Ni más ni menos. Ni más ni menos, casi que ni el segundo. Casi como que eran los Castaño y él, ¿sí? Era una... Su par, digamos. Sí, su par, su socio, era muy importante. Lucas tenía todo el paramilitarismo y la estructura narco la tenía él en su cabeza. Es decir, él era el que armaba las nóminas, él era el que armaba los pagos. En el parqueadero Padilla hay documentos del profesor Yarumo, tú sabes que así le decían uno de los Castaños, el profesor a mano, con letra de Lucas, él le seguía las cuentas a ellos. En estos libros norma de contabilidad hay hojas de nóminas enteras con... Y cuando digo nóminas, la gente dice, no, Diana seguro se imaginó un papel que podía llegar a ser una nómina. No, era nómina, y se llamaba así, nómina, febrero, grupo tal, ¿no? Exacto, y con bonificación. Incluso tenían un sistema funerario. Cada vez que morían en masacres, tenían derecho a un bono, se lo entregaban a la familia, derecho al ataúd. Bueno, esto por lo menos fue en el primer momento y está en la contabilidad del parqueadero Padilla, de lo que incautaron. Y entonces, muchos pagos a agentes también, ¿no? Claro. De la fiscalía. Exacto. Entonces, y que ahí lo nombras y ahí es donde aparece el obelisco. Entonces, este grupo también se enfrentó con una infiltración muy fuerte por parte del crimen organizado. Y el crimen organizado ya les tenía oficina en ese centro comercial llamado Obelisco, que aún funciona pues en Medellín. Y allí había una oficina llamada Electromillos, en donde ellos iban recurrentemente a reclamar su sobre. Su chequecito. Esto fue denunciado varias veces y varios de los que armaron una especie de investigación dossier para entregárselo a los jefes de ellos, ya no en Medellín, sino en Bogotá, ese informe se filtró. Y con eso, pues si estaba filtrado todo, pues claro, el informe también se iba a filtrar. Y al filtrarse, eso marcó la muerte de casi todos. La totalidad de quienes empezaron a investigar. Que después de entrar esa noche y al otro día con un festivo encima, ¿comprenden algo? Iván Velázquez y todo el equipo de investigadores, y es que no tienen tiempo, y es que tienen que trabajar todo ese fin de semana, pedir el bloqueo de todas esas cuentas, ir a los bancos el lunes temprano porque no había bancos ni viernes festivo, ni sábado, ni domingo,
y lo consiguen, logran una cosa casi que con un ímpetu desesperado, no duermen Así. porque saben lo que encontraron, que es lo que todos ustedes y ustedes los periodistas de investigación con los que me he cruzado toda mi vida, sabía que se habían encontrado, pero no se lograba articular como se ha articulado aquí. ¿Cómo es esa experiencia casi que desesperada de estos hombres sabiendo que han encontrado el cerebro de cómo funciona el paramilitarismo y tuvieron la oportunidad y trataron de hacerlo? Son 485 empresas reportadas, entre ellas, por ejemplo, Vélez, Cueros Vélez, muchas marcas que siguen funcionando hoy, que colaboraban, básicamente, ponían dinero en esta empresa. Sí. De alguna manera se les encontraron ahí sus cheques con nombre y apellido y cheques de gerencia, ¿no? Que también eso era muy importante. Sí, ellos comprenden y casi que lo que tienen que les da esta posibilidad de actuar, que es la justicia, al mismo tiempo se vuelve en contra, porque ellos debían correr muchísimo para que no llegara, por ejemplo, por vencimiento de términos, saliera Lucas, para lograr identificarlo, ¿no? En las primeras declaraciones, no, Nos despistan, ¿no? sí, totalmente. Él dice que él no es Lucas, que él no tiene ningún apodo, que él es simplemente un asentador de cuentas, que él no sabe nada más. Y empieza a citar ciertos alias que aparecen en las cuentas, en las nóminas y en los documentos, pero él los despista, como que les da informacioncita chiquitita, le asume, dice, sí, yo soy paramilitar, pero yo soy paramilitar porque asento estas cuentas, pero nada más, yo no sé nada más. Las dos secretarias que estaban allí ese día, también, todos ellos tuvieron como tiempo de ponerse de acuerdo. Había un entrenamiento, eso te iba a Claro, decir, porque digo, eso lo puedes mostrar porque estudiaste encomiablemente ese expediente. Y claro, quien viera las declaraciones separadas no podía juntarlas, pero tú las juntas y es básicamente la misma explicación con lugares distintos. Conocí a un señor que me dijo que... Exacto, y lo conocí en un taxi, y a uno lo conocí en un centro comercial, y el otro de taxista, y me ofrecieron este trabajo así, yo andaba desempleada y de la nada, llegó este señor y me ofreció trabajo, en fin, todo muy preparado. Se notaba pues la preparación que habían tenido por si algo llegaba a suceder. Y si no lo hicieron, digamos, previamente, sí tuvieron el tiempo entre que fueron capturados y al momento de dar las declaraciones hay unos días. Y lo que también quedaba claro era que la manera de comunicarse era a través de los abogados. Los abogados llegaban y esos abogados, que me parece súper interesante, también uno va descubriendo como que va quitándole como una cebolla a estos velos, porque esos abogados habían sido los abogados de los Ochoa y de estos y de Pablo Escobar. Y de Pablo Escobar. Entonces, pues claro, dos secretarias no van a tener dos abogados de ese calibre, ni lo que cuestan, ni... Entonces, claro, entre ellos tuvieron el tiempo de ponerse de acuerdo y por otro lado, de comunicarle todo a los Castaño inmediatamente, ¿no? Es que se notaba la comunicación que había todo el tiempo a través. Entonces, este equipo tenía que correr para que ellos sabiendo eso, tenían que correr para encontrar la prueba de que Jacinto Alberto Soto Toro era alias Lucas. Y con esa prueba ellos podían imputarle concierto para delinquir, conformación de grupo paramilitar, si antes no. Y además digamos que ahí empezaba la pelea de los abogados con los fiscales en las argucias jurídicas, ¿no? Entonces, la argucia jurídica de los abogados era que él asumió la condena anticipada. Se dijo, sí, pues yo pertenezco a un grupo paramilitar y bajo esa condena anticipada, pues lo que ordena el orden jurídico, valga la redundancia, es pues que ya se resuelva ese caso ya y el tipo pueda salir de la cárcel. Entonces ellos corrían contra el tiempo por eso, porque todo el tiempo tenían que llegar con la prueba, tenerlo más, lograr sacarle más declaraciones con las pruebas logradas. Entonces una de las pruebas que logran es la del computador, que se dan cuenta pues que esa oficina no había empezado días antes, sino que ya llevaba allí, que además venían de otro lugar, se habían trasladado, que ese computador lo llevó una de las secretarias en un momento en el que ellas dicen que todavía no trabajaba ahí. Entonces empezar a sacarles esas mentiritas y esas... Bueno, digo mentiritas como si fueran tiernas, ¿no? Pero no, sí, era un trabajo de minucia. Exacto. Esa filigrana
Entonces ellos tenían que correr muchísimo. Uno, para esto. Dos, para ese congelamiento de cuentas. Eso fue una bomba. Mm. Eso fue una bomba. Porque ellos congelan esas, por lo menos esas, eran miles de cuentas bancarias, pero ellos congelan inmediatamente la de los cheques, que son los cheques, los 497 cheques que aparecen, que están ese día en esa oficina. En esos cheques estaba Coltejer, estaba Vélez, estaba El empresariado. el empresariado. Entonces, y eran cheques, eso se explica en la otra investigación, pero muchos eran cheques, por ejemplo, por valores muy pequeños, muy pequeños. Y estos cheques, ellos congelan al menos todos estos cheques. Lo primero que hacen, ¿no? Ese fin de semana. Y luego empieza Cristo a padecer, porque es todo este empresariado, que le congelen esas cuentas a este empresariado, que es el que está sosteniendo básicamente la economía del país, economía cruzada, revuelta, lo que sea, pero era el que estaba sosteniendo mínimamente Antioquia. Entonces, estas cuentas no podían permanecer congeladas mucho tiempo. Entonces, ellos en tiempo récord congelan cuentas, llaman a estos empresarios, los citan, le dicen, bueno, esto qué pasó aquí, y eso es cuestión de 1 mes y medio más o menos, en el que van por esa cuerda y también llevan la cuerda de la masacre del Aro y también llevan la cuenta del asesinato de Jesús María Valle. Todo esto va, haga de cuenta, Juan David, que esto es como una carrera de caballos que va así a toda mecha hasta que les quitan el expediente. En un año electoral, toca recordarlo también, en 1998, y en un año definitivo, porque quien va a ganar las elecciones es Andrés Pastrana, que inicia un proceso de paz con las FARC en el Caguán, que va a permitir también, mientras la tensión está allá, el fortalecimiento tremendo de estas estructuras que van a asolar el país, ya no solo en Córdoba, Urabá y Antioquia, sino que se van a expandir hasta convertirse en una fuerza de muerte y de horror en todo el territorio colombiano. Cuando tú dices empieza Cristo a padecer, para que no entremos en los detalles, porque realmente los detalles están muy bien narrados en el libro, tú eres muy perspicaz casi en que tratar de imaginar moralmente a esos hombres. No había investigadoras mujeres, creo, en los asesinados. Había, pero no están dentro de los asesinados. Y empiezas a contar sus historias y cómo estaban investigando. Era gente joven de 20 y pico de años, 30, otros mayores. Y se conforma una especie de grupo de conciencia bajo la figura de Guillermo Escobar, que es como una suerte de sabio que los ilumina a todos como con su fuerza moral sobre la justicia, de Iván Velázquez, de Gregorio Oviedo. ¿Y quiénes eran esos hombres que hoy pues desaparecieron de la historia del país y que gracias a ti vuelven a tener un lugar y van a tener un lugar ya para siempre gracias a este libro? Sí, este equipo, de hecho a J. Guillermo le decían el maestro, todavía le dicen el maestro, ¿no? Además de ser profesor de la Universidad de Antioquia y de la Universidad de Medellín, y se le llenaban pues los auditorios, o sea, no eran salones, sino auditorios, dentro de los claustros. Pues ellos se encargaron de conformar un equipo con la mejor gente que había y con la que podían confiar. Entonces muchos venían de oficinas distintas de Medellín, de Santa Rosa de Osos, venían de la misma Itagüí, por ejemplo, o de Bello, de la oficina de Bello. De Bello llegó, por ejemplo, Sergio Humberto Parra. Fue dentro del trabajo que él hizo en esa oficina que Oviedo reconoce que logró capturar a alguien muy importante del grupo de Bello, y es por esto que traen a Sergio y lo promueven a que llegue como jefe de investigaciones al equipo de Gregorio en el CTI. Entonces era un grupo que este Gregorio en versión cazador tanto de su equipo como cazador en la ciudad para tener estos golpes de mano y estos positivos que mostrar y ayudar muchísimo a la fiscalía que
lograra dar resultados, ¿no? Era muy importante mostrar estos resultados. Bueno, hacen este equipo, ¿no? Entonces, este grupo venían de diferentes oficinas, fueron promovidos mucho por eso, porque dieron muy buenos resultados o porque habían matado a alguien muy importante, como López Umaña, por ejemplo, y el equipo de López Umaña fue promovido al cargo que tenía López Umaña. Y así, era como que se iba armando una especie de engranaje allí con la gente que había. Eran muchos de la oficina del equipo de interceptaciones del CTI, casi todos salían, digamos, de allí y era su grupo de confianza. Estamos hablando de Diego Arcila, Sergio Humberto Parra, de López Umaña, Botero. Manuel, de Jesús Augusto Botero, de Jorge Fernández, de Luis Fernando Giraldo. Todos estos estaban trabajando justamente en estos 3 casos, ¿no? Tanto en Masacre del Aro, por ejemplo, Luis Fernando Giraldo, Gregorio lo nombra como el que más sabía del grupo paramilitar. O sea, él era el que comprendía mejor ese fenómeno que estaba ocurriendo allí, que luego se supo que se llamaban las ACU, que es las Autodefensas Campesinas de Córdoba de Urabá. Era el que mejor comprendía esto y por eso fue que también fue llamado peyorativamente Paraco, Fernando Paraco. Que le dolía, ¿no? Claro. Entonces, Diego Arcila era de la oficina de interceptaciones, fue el escribano y la memoria de este grupo, porque cada vez que alguno moría, a él lo llamaban a declarar. Y él empezaba a contar todo desde que ellos descubrieron el grupo que estaba cobrando el sobre en Electromillos. Ellos descubrieron que quien les pagaba era Gustavo Pegui, que era el socio de Pablo Escobar. Dueño del Envigado. Y él empieza a contar toda la historia de todo lo que hicieron, todo lo que iba haciendo cada uno. Y además, cada uno tenía unas investigaciones muy gruesas, de personajes muy gruesos. Por ejemplo, Luis Fernando Giraldo estaba investigando al Zarco. Cuando hablo con Amelia Pérez, que es la esposa de Gregorio Oviedo, quien también tiene un papel súper importante aquí como fiscal, ella me dice, ¿tú no te imaginas quién era el Zarco? El Zarco era un tipo cuello, corbata, además bellísimo. Nadie imaginaría que el Zarco era el asesino, pero era un asesino de sangre fría. Él le contó a Amelia asesinatos que hacía en un segundo, así como vemos en las películas, en un segundo se quitaba la corbata, mataba, en 2 segundos salía y se iba. O sea, era un personajazo. Y ese personaje lo estaba investigando Luis Fernando Giraldo, iba detrás de este personaje y todo parece indicar que también tuvo que ver con uno de los motivos para mandarlo a matar a Luis Fernando. Es una generación que muere y que pues obviamente le quitan el expediente, la relegan y esa caja de Pandora queda sumergida muchísimos años. Algunos sobreviven, como Iván Velázquez, exministro de Defensa, magistrado, alguien que siguió persistiendo en estas investigaciones desde otros lugares. Todos estos esbozos que hemos hecho en esta hora con Diana evidentemente son solo superficie de lo que realmente está muy bien logrado en el libro. Yo quisiera ir como hacia el final de la charla preguntándote 2 cosas. ¿Cuál es tu lectura de por qué pasa lo que, es decir, quién actúa para que ese expediente, como tantos otros en la vida colombiana, el Palacio de Justicia, estamos hablando de eso hoy, terminen siendo tan fácilmente eludidos y terminen siendo tan fácilmente quitados a personas que tenían respuestas para todo lo que nos pasaría después, que sería realmente el triunfo del proyecto paramilitar en Colombia? Sí, pues yo creo que ahí el problema lo tiene en más alto grado la justicia. Yo creo que no sé si hubo un momento en que la fiscalía, por ejemplo, no estuviera politizada en Colombia. No lo sé. Creería que no. Yo creo que no. Pero lo que se va a ver en este archivo, como seguramente se va a ver en muchos otros, es que cuando los casos
¿Y cuál fue el punto de quiebre de este grupo? Ellos se empezaron a dar cuenta de cómo el paramilitarismo tenía sus raíces o sus cuerdas que llegaban hasta la gobernación, o gente que trabajaba en la gobernación, o primos del gobernador, familiares, gente. Cuando ellos empiezan a tocar esto, es cuando los expedientes vivos y vibrantes surten esta suerte. Es decir, tienen esta suerte. ¿Y cuál es la suerte? La suerte es que pasan de ser expedientes a ser archivos. Entonces, hay de todas maneras algo en el poder de la fiscalía, enquistado o tiene ese gen, digámoslo así, está en su ADN, que cada vez que esto sucede, ya hay toda una manera, casi un sistema para volverlos archivos. Entonces se los quitan a los fiscales que lo tienen, empieza a pasar de mano en mano, lo empiezan a desmembrar, están en lugares donde puede llegar cualquiera y sacar documentos, pierden su poder y se explayan en el tiempo. Todo lo que un expediente no logra en un tiempo determinado, ya pierde. Entonces hacen todo eso, entonces vuelven y decretan 30 pruebas que ya estaban en el expediente. No, porque es que llegó un nuevo fiscal y entonces hay que volver a escuchar a todo el mundo. Entonces, esto se vuelve casi un sistema. Yo podría hacer, claro, podría trazar una matriz de varios expedientes que han tenido esto mismo y le hacen exactamente lo mismo. Casi que podría dar una clase magistral de cómo volver un archivo, un expediente y que pierda toda su fuerza. ¿Y cómo llegas tú a ese archivo? Llego porque hay una persona que me busca, recién es el 2019, Cuestión Pública lleva un año, y hay una persona que me dice que, eso está al final del libro, me dice que si encuentro dentro de esas carpetas que me envió, que si yo veo algo, todavía veo algo, y me pregunta si yo sé qué es el Parqueadero Padilla. Y yo, pues yo no voy tan joven, yo ya soy más bien vieja, pero yo no conocía el Parqueadero Padilla, no sabía. Y cuando abro esos cuadernos, que son cuadernos del expediente del Parqueadero Padilla, los expedientes tienen formas de cuadernos, se archivan en cuadernos, se organizan en cuadernos, digámoslo así, cuadernos sucesivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Entonces él me envía unos cuadernos, yo los abro, y esa misma tarde que los abro, yo quedé pasmada, impresionada, quedé asustada. Yo dije, ¿para qué me llegó esto? O sea, como que fuerte. Y le dije, sí, no solo hay cosas, o sea, eso no está explorado en Colombia. O sea, es como que yo no he visto la primera investigación de esto. Claro, hay trazas, hay cosas, pero menciones. No. Sí. Y desconocía también Juan David, y con esto quiero darle un lugar importante a Andrea Aldana. Yo desconocía que había otros periodistas que también lo estaban investigando. Gonzalo Guillén, después yo me encontré con él, y él tenía partes de esto, del Parqueadero Padilla. Y después, cuando empiezo a hacer la investigación en forma, yo conozco a Andrea, logro conocerla felizmente porque además es una gran periodista, es una de las mejores periodistas que tiene este país, y es mujer, y eso me encanta decirlo y me encanta dejar su lugar donde tiene que estar, que es entre las mejores. Y Andrea llevaba este caso también. Sabía que iba a escribir un libro, que tenía pendiente escribir un libro sobre el Parqueadero Padilla, y con quien he tenido conversaciones sobre el parqueadero en varias ocasiones. También quiero resaltar el papel de ella, ¿no? Entonces es después que me voy dando cuenta que este era un universo que todavía no se había manifestado, digamos, dentro del periodismo como un libro, pero que ya existía, ¿no? Ya se estaba haciendo varias cosas. Y la pregunta final, existía porque además personas como Iván Cepeda, Gustavo Petro, habían empezado a hacer denuncias sobre el paramilitarismo desde la primera década de este siglo. Y hay un encuentro entre Tomás Uribe y Iván Cepeda que desencadena la furia de Álvaro Uribe, que va y, como un padre ofendido, denuncia ante la Corte Suprema de Justicia al, en ese momento, representante a la Cámara, Iván Cepeda.
Todo lo cual va a resultar en la inmensa paradoja que estamos viviendo este año de que el caso que quería investigar Iván Cepeda como alguien que estaba comprando testigos o promoviendo falsos testimonios en contra del expresidente Uribe en las cárceles colombianas, pues se convierte en todo lo contrario y empiezan a aparecer muchas de las cosas que aquí nombras. ¿Cuál es tu sensación de todo lo que nos ha pasado a partir de ese momento en donde otra vez los hilos vuelven a llevarnos a ese lugar del centro de Medellín que Total. gracias a ti hoy tiene tantas respuestas? Sí, bueno, yo me estaba haciendo la pregunta de ¿para qué contar este expediente? ¿Para qué investigarlo siquiera? ¿Qué le iba a decir hoy a la Colombia de hoy? Un expediente tan lejano ya. 27 años son 27 años, ¿no? Entonces, o más de 20 años, porque cuando Empezaste a trabajar. sí, exacto, era mucho antes. Pero esa respuesta llegó cuando me dio por cruzar. Siguiendo, desde Cuestión Pública seguimos las preclusiones, el proceso incluso cuando salió de la Corte Suprema, en la misma Corte Suprema, seguimos muchísimo porque Cuestión Pública publicamos desde el 2018. Y ese año fue el año en que este caso se voltea, ¿no? En que al principio era investigado Iván Cepeda y luego terminó siendo investigado Álvaro Uribe en aquel momento en la Corte Suprema. Entonces Cuestión Pública siguió muy sesudamente este caso y para cuando llega al parqueadero Padilla, que yo me estoy haciendo esas preguntas, dije, ¿y si es verdad que Guacharaco es paramilitar? Y si es verdad, pues vamos a ver si está en este expediente. Y me encuentro con 3 documentos absolutamente iluminadores. Me encuentro con un documento que es un oficio clasificado que le enviaba el entonces director de inteligencia a los fiscales, en donde estaba como una especie de récord de cuáles eran los paramilitares, los alias que existían en ese momento y por regiones. Ahí aparece La Guacharaco. Guacharaco. Luego en nómina, lo encuentro en nómina. Y hay varios Juan Monsalve, pero que no pude llegar como a la prueba fehaciente. Pero bueno, hay por lo menos allí esas trazas. Y cuando lo encuentro, lo primero que quise fue hablar con las personas que estaban investigando el caso en la Corte Suprema para saber si estaban viendo lo que yo estaba viendo. Y era que yo veía ahí el parqueadero Padilla. Y luego busco a uno de los primeros buscadores de testigos del caso Uribe, es Villegas Uribe. Y Juan Guillermo se llama también, Juan Guillermo Villegas Uribe. Y cuando lo voy a buscar en el parqueadero Padilla, aparecían cheques. O sea, hacía parte de toda la estructura del paramilitarismo de la SACU, digamos, en ese expediente. Entonces, lo encuentro en cheques, lo encuentro en interceptaciones, lo encuentro a su hermano, al hermano de él, que él fue capturado en su momento, luego posteriormente lo matan, luego de que sale de esa captura, pero a él lo estaban juzgando por conformación de paramilitarismo, en fin, empiezo a ver que la gente de la que hablaba Juan Guillermo Monsalve efectivamente estaba en interceptaciones del parqueadero Padilla, estaba en información fehaciente de ese expediente, y dije, tengo que buscar a alguien de la corte para ver si se han visto esto, ¿no? Y para cuando logro encontrar a esa persona que en el libro es la magistrada auxiliar, ella también cuando le digo la primera cita que tengo con ella, le digo yo, es que yo en este caso veo el parqueadero Padilla, ella me dice sí. Entonces ya con ese sí, yo supe que ella conocía el caso y que sabía de estos hilos. Entonces es en una extensa reportería que tengo con ella, con sus pruebas, con su tratamiento, que yo logro hacer el análisis de esos 2 casos y logro tejer lo que está tejido en el libro. Pues gracias por escribirlo, gracias por investigar, por persistir, por crear un medio que se atreve a seguir los pasos de tantos y tantos otros colegas que insistieron desde los años 80, como Silvia Duzán, como
la persona que todos admiramos, que hace el prólogo de tu libro, María Teresa Ronderos, que durante muchos años desde Verdad Abierta se dedicó a documentar casi en vivo lo que nos estaba ocurriendo en el paramilitarismo en Colombia, que escribió además un estupendo libro sobre el tema y tantas y tantos otros. Yo quiero cerrar, además de recomendarles que por favor vayan y busquen este libro, no porque solamente crea que es muy bueno, sino porque creo que es necesario que conozcamos todos los colombianos. Decir algo, y es que ese alias de Guacharaco, que fue la única cosa que no quise nombrar al principio, casi como si presintiera este era el final de la historia, o en todo caso de nuestra conversación, es el nombre de Juan Guillermo Monsalve, el testigo, o el alias de Juan Guillermo Monsalve, el testigo en el caso de Álvaro Uribe Vélez. Esta historia comenzó en una hacienda llamada Guacharacas. Gracias, Diana, por este libro, por tu valentía, por tu valor, y ojalá la próxima investigación con Palomaris y otros a bordo llegue muy pronto. Muchas gracias, Juan David. Gracias por el espacio, porque este libro va a necesitar, yo creo que varias conversaciones. Una le queda corta, pero bueno, sobre todo el tema, ¿no? Y de verdad te agradezco muchísimo porque ese fue mi espíritu y mi intención cuando asumí que lo iba a escribir. Y era, yo quería, y esto ya lo he dicho en varias presentaciones, yo quería imprimir todo el archivo y subirlo a la terraza de la Torre Colpatria, de la Torre de Cali, de la Torre Coltejer, y que dejara que se lo llevara el viento como una especie de lanzamiento, por fin, que todo el mundo pudiera tenerlo. Y creo que la mejor manera que asumí en que esto lo podía hacer era escribiendo el libro. Gracias. La terraza es una metáfora terrible para cerrar este capítulo de hoy, y seguramente tendremos otras conversaciones pendientes sobre todo lo que sigue significando el paramilitarismo y su connivencia con la política colombiana que sigue activa. Nos vemos en la próxima conversación pendiente, no para tener la razón, pero sí para llenarnos de razones. Chao.